Buenas noches. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología les saluda esta noche, 27 de junio, en nuestra sexta sesión científica. Vamos a desarrollar un tema que es bastante importante y que prácticamente es uno de los temas que nosotros debemos estar siempre enterados para dar una mejor calidad de vida a nuestras pacientes. El cáncer del seno uterino es uno de los cánceres, como sabemos, que más mortalidad causa en nuestra población. Para este simposio, el doctor José Gerónimo ha terminado y tenemos como moderador al doctor Carlos Santos. El doctor Carlos Santos va a presentar a nuestros invitados esta noche. El doctor Carlos Santos es médico cirujano, ginecólogo, oncólogo, graduado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Tiene posgrado en Washington, D.C. Es exdirector del Departamento de Ginecología y División de Control de Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Carlos Santos se hace cargo de la moderación. El doctor Carlos Santos Muy bien, buenas noches a todos. Agradezco la invitación a la Sociedad de Ginecología a través del doctor Ito Sandoval y también a José Gerónimo, que ha sido el coordinador de esta reunión. Entonces, creo que el tema que nos ocupa en este simposio, vacunas y virus del papiloma humano, es sumamente importante porque enfoca la prevención primaria de este azote que constituye el cáncer del cuello uterino en nuestro país. Es la neoplasia femenina maligna más segunda en la mujer peruana. Hasta hace pocos años era la número uno en la población femenina, pero ahora es la segunda, después del cáncer de mama. Sin embargo, sigue siendo un gran problema de salud pública, siendo una enfermedad totalmente prevenible. Es una falla del sistema cada mujer que muere en el Perú por cáncer de cuello útero. La importancia entonces de la prevención y la prevención primaria que enfoca la causa, que es el virus del papiloma humano. Y el arma más poderosa en la prevención primaria es la vacuna profiláctica que existe ya en nuestro país y en el mundo. Y por lo tanto el foco de esta sesión es sumamente importante, ¿no?, para discutir diversos aspectos relacionados a la prevención primaria utilizando las vacunas profilácticas diseñadas contra el virus de papiloma humano. Es importante también para el Perú, que fue el segundo país en Latinoamérica en instaurar un programa nacional de prevención de cáncer de cuello uterino basado en la vacunación con VPH, vacunas VPH, en 2011. Fue el segundo país después de Panamá en Latinoamérica. Luego han pasado 12 años ya desde que se instaló el programa de vacunación VPH en nuestro país. Unos resultados que no esperaba, por supuesto, hubiéramos esperado mejores resultados, pero todo esto se puede discutir después de las presentaciones. Tenemos dos invitados de lujo para este simposio: el doctor José Gerónimo, que ha sido el coordinador, pero a la vez va a ser expositor, y el doctor Carlos Pérez. Entonces, la primera exposición va a estar a cargo del doctor José Gerónimo, que es miembro del National Cancer Institute de Estados Unidos. Es ginecólogo que se formó acá en el Perú, en el Instituto Peruano de Enfermedades Neoplásicas. Es un investigador que hizo un posgrado en el National Cancer Institute de Estados Unidos. Actualmente es parte del staff también del Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Él ha sido miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional del Virus del Papiloma Humano y también de la Junta de Directores de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical. Como les digo, es un investigador reconocido mundialmente, tiene más de 150 publicaciones en revistas internacionales. Entonces, el primer tema que va a estar referido a la epidemiología de virus del papiloma humano va a estar a cargo del doctor José Gerónimo. El segundo tema que le vamos a presentar, entonces procedemos al primer tema. Doctor José Gerónimo, adelante, por favor. Epidemiología de virus del papiloma humano. Ok. ¿Pueden ver ya ahora mi presentación en completo? Sí. Sí.
Ya, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Juan Carlos Santos, profesor cuando yo hice la especialidad del Instituto de Cáncer en Perú. Es un honor que ser el moderador de esta sesión. Algo que han mencionado hace un rato es que el servicio uterino sigue siendo uno de los problemas de salud más grandes. Y yo siempre hago referencia a los más jóvenes. Les digo que cuando nosotros detectamos o diagnosticamos un cáncer invasor de cuello uterino, básicamente es un fracaso de la medicina, un fracaso del sistema que no logró detectar ese caso antes de que se convierta en invasor. Y bueno, la discusión de esta noche es justamente ver cómo evitamos esos cánceres invasores. Todo lo que yo diga en esta presentación son a título personal, me representan a la institución donde yo trabajo. El virus del papiloma es un virus que no solamente es en humanos, es un virus que es muy específico de especies. Podemos ver acá algunos animales con formaciones exofíticas en la piel, ya si es el perro, la jirafa, conejo. El virus del papiloma está en muchas especies, muchas especies. Pero hay un grupo del virus del papiloma, porque es muy específico de la especie, hay un grupo de ellos que son los que están, son partes de algunas partes de nuestro cuerpo, ¿no? El virus del papiloma ya se llamaría humano en este caso, que están en la piel, que pueden estar en los genitales, o sea, están en diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora, cuando hablamos del virus del papiloma humano, ahí viene la discusión, porque realmente no empezó en los humanos, empezó en uno de nuestros familiares muy cercanos, que es el hombre de Neandertal, y sabemos que hace unos cuantos miles de años atrás los seres humanos y los Neandertals poblaron el planeta simultáneamente. Hubo una relación entre humanos y Neandertals, y es de ellos que nosotros hemos heredado algunas cosas, ¿no? Recientemente, a propósito del COVID, sabemos que parte de nuestra inmunidad vino de los Neandertals, y también el virus del papiloma lo hemos heredado de ellos, y ahora es el virus del papiloma humano. El árbol familiar del papiloma es muy grande, es sumamente grande. Hay más de 200 tipos distintos de papiloma, y nosotros, cuando miramos este árbol genealógico, lo que nos vamos a ocupar son de los alfa, el grupo alfa. Ahora, hay que mencionar que el virus del papiloma humano es un virus sumamente estable. Me refiero que no es distinto a otros virus que tienen unas mutaciones muy constantes. El virus del papiloma es un virus que se mantiene sin mutaciones durante mucho tiempo. Por eso tenemos, como vamos a ver ahora, la ventaja de poder contar con una vacuna contra alguno de estos tipos oncogénicos, que sabemos que esta vacuna va a ser efectiva por mucho tiempo, porque como el virus es estable, no va a aumentar, no va a cambiar, y la vacuna va a seguir siendo efectiva. Ese es uno de los puntos a considerar. El otro punto a considerar es, lo menciono porque escucho comentarios de algunos colegas o algunas compañías interesadas diciendo que hay virus de alto riesgo y de bajo riesgo, y que los de bajo riesgo se pueden convertir en alto riesgo, y eso no es así. Es un virus muy estable, y sabemos cuáles son los virus oncogénicos, que lo vamos a ver en un instante, y eso es lo que nos interesa. Cuando miramos el grupo del papiloma, es una familia, vean ustedes que el árbol genealógico del alfa está acá, el grupo, este árbol genealógico se empieza a ramificar, y cuando comenzamos a expandir a ese nivel, vemos que los virus oncogénicos están en ese grupo. No todos los que están en ese grupo alfa son oncogénicos, no todos tienen la capacidad de convertir una célula en oncogénica, en cáncer,
Debemos sacar los primos un poquito más lejanos de otro grupo, dentro del grupo alfa, donde tenemos el virus tipo de PH6 y el 11, que son los que producen el condiloma, y tenemos los otros tipos acá como el 16, que está muy cercanamente emparentado con el 31, 35, 33, que están muy cercanos. Un poquito más en la otra rama de esta misma familia, diríamos como primos, tenemos acá el IPH 16, 18, perdón, 45, muy cercanos. Son tan cercanos el 18, 45 que cuando hemos estado trabajando algunas pruebas diagnósticas, en algunos momentos es difícil separarlos con fines diagnósticos, y en algunas pruebas se les ha agrupado el 18 y 45 porque eran muy similares. Entonces, esta es la familia de los virus. Sabemos que no todos ellos producen cáncer. Acá tenemos el 6 y el 11 que están relacionados, que son de bajo riesgo, y son relacionados a formaciones de condiloma, condiloma genital, y cuando tenemos los de alto riesgo, el 16, 18, que están en rojo acá, son los más agresivos, los que más están relacionados a neoplasia. Vean ustedes que hay algunos tipos acá del mismo grupo familiar del 26, el 30, el 33, que están en estos colores, porque a pesar de que están muy cercanos a la familia, no producen ningún tipo de formaciones oncogénicas. ¿Sí? El virus del papiloma, estamos viendo la distribución por edades, tanto de bajo riesgo como de alto riesgo. Ambos se empieza a formar un pico, lo vamos a ver luego un poco más claramente, al momento o alrededor de las edades del inicio de la vida sexual. Vemos que se empieza a ser más prevalente, y luego el sistema inmune, como lo vamos a ver, logra controlar esto y se forma como una meseta en el tiempo, ¿no? Entonces, es una infección de transmisión sexual que está muy relacionado al cáncer de cuello uterino, entre otras neoplasias. Lo que tenemos que entender es que el virus del papiloma humano es el agente necesario. Es necesario para que se produzca la mayoría de los cánceres de cuello uterino, pero no es suficiente en la patogénesis del cáncer cervical. Hay otros factores que vamos a tocar muy rápidamente en un momento, que son también los que favorecen la formación del cáncer invasor. El virus del papiloma oncogénico está presente en casi el 100% de los cánceres de cuello uterino a nivel mundial. La distribución de los tipos es muy homogénea, pequeños cambios, variaciones de algunos fenotipos en algunas áreas, sobre todo en África, que algunos tipos son más importantes. El 16-18 es en todos lados el virus que tiene mayor relación con cáncer invasor, tanto de tipo escamoso como adenocarcinoma. El virus del papiloma es un virus de ADN de doble cadena. Acá están nuevamente enumerados los 13 tipos. ¿Por qué 13 tipos? Acuérdense ustedes que esto de acá ya hace unos casi 40 años se comenzaron a detectar cuáles eran los HPV, los BPH que están relacionados al cáncer uterino. Hay un premio Nobel de resultados entre que descubrió la asociación entre el virus del papiloma, y comenzaron a estudiar los diferentes tipos. Algunos de ellos no son tan comunes en el cáncer, pero se les incluyó en la lista. Ahora, es más, en este momento hay grupos de científicos que están abogando para reducir el número de esta lista y quizás sacar algunos de estos virus, estos genotipos que no están muy asociados al cáncer, pero bueno, hasta ahora lo que tenemos son 13 tipos. Como dije hace un rato, 70% de los cánceres son asociados al tipo 16-18, el 16 ocasiona casi la mitad de los cánceres invasores. Ahora, es muy oncogénico y lo vamos a poner en perspectiva. Esta es una diapositiva que la tomé de la Sociedad Americana de Colposcopia, donde es muy interesante porque podemos ver algunos escenarios en cuanto a riesgo oncogénico referido a algunas actividades. Por ejemplo, sabemos que la terapia del reemplazo hormonal aumentaría el riesgo de cáncer de mama y el riesgo relativo, el riesgo y el aumento es de 1.3, el riesgo relativo de 1.3.
pero los beneficios de la terapia del reemplazo hormonal sobrepasan a los riesgos, por eso es que se usa. El riesgo de cáncer de pulmón de uno que es fumador comparado con no fumadores de 8, un riesgo relativo de 8 es muy significativo, y eso ha llevado a que se hagan campañas muy grandes de prevención del tabaquismo, porque sabemos que está relacionado al cáncer. Pero si miramos cuál es el riesgo de una mujer que tiene VPH 16 comparado a la que no tiene, es de 435. Es un virus, 16 es muy oncogénico, para que ustedes lo pongan en contexto. Los virus oncogénicos están relacionados no solamente al cáncer uterino, como dije hace un momento, sino a otros como el cáncer anal, tenemos el de vagina, vulva, faringe o cavidad oral. Entonces hay diferentes neoplasias que están relacionadas. Ahora, ¿cómo es el ciclo de vida del virus del papiloma? Para que el virus del papiloma colonice el epitelio del cuello uterino, tiene que haber una ruptura y exposición de la membrana basal para que el virus llegue a la membrana basal, ingrese y colonice esas células de la membrana basal. Una vez que está allí, y vamos a ver luego en más detalle, es que comienza a interactuar con la célula y comienza a tener una reproducción, que al comienzo es una reproducción dependiendo de las células. Si las células a veces se duplican, el virus se reproduce, pero luego llega un momento en que el virus ya se empieza a desarrollar de manera independiente, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, para resumir un poco, el VPH entra al epitelio y se establece en la membrana basal, y existe como un episoma, eso que decía hace un segundo, está asociado al núcleo de la célula y se replica en conjunto con el ADN del huésped. Están muy relacionados, todavía depende de eso. Las células son normales si uno las ve histológicamente y psicológicamente, a pesar de que hay una infección. Es lo que se llama la infección latente. En la infección, el virus solamente se reproduce cuando se reproduce el ADN del huésped y no hay cambios significativos en las células. Entonces estamos hablando de lo que se llama la infección latente, ¿no? Luego, como bien hace un rato, la infección latente, el episoma viral se reproduce con el núcleo celular, básicamente. Vean ustedes, acá está esquematizado, solamente se ve el episoma viral asociado al núcleo, pero solamente se reproduce cuando ese núcleo se reproduce, cuando esa célula se reproduce. ¿Okay? Una vez que se ha formado esa infección, hay algunas rutas posibles que van a seguir. Puede haber una remisión sostenida, la respuesta inmune mediada por células contiene la infección, y eso lo vamos a revisar en un momento en detalle también, porque la remisión sostenida puede ser una eliminación completa o puede ser que el virus se vuelve no detectable. Puede haber una infección productiva donde hay una presencia de otros factores, cofactores de VPH, que se empieza a replicar de manera un poco independiente al ADN del huésped. Se mencionan diferentes factores, ya tenemos tabaquismo, se ha incluso mencionado clamidia, anticonceptivos, inmunosupresión es muy claro, factores nutricionales sí lo tenemos muy claro, esos dos sí son muy claros que son factores asociados, ¿no? Entonces la infección latente se convertiría ya luego en una infección productiva donde la reproducción del ADN del virus se hace de una manera ya independiente de la reproducción de la célula, ¿no? Y luego el último paso es la transformación neoplásica, que es un riesgo cuando hay una infección persistente con el virus del papiloma, ¿no? En la infección productiva, como dije hace un rato, se empieza a desarrollar el virus de manera independiente de las células del huésped. Las células del huésped del epitelio basal comienzan a subir en las siguientes capas en el epitelio. El virus se replica, en este proceso se sigue replicando, y cuando ya esa célula es exfoliada, hay muchísimos billones, hay muchísimos de estos virus intactos en cada célula exfoliada, y este virus se libera cuando se descaman estas superficies, y eso lo que hace que haya presencia viral en las secreciones. Acá tenemos esquematizado, en la base de acá podemos ver que básicamente
el virión del ADN del virus se replica solamente cuando hay una replicación del ADN, pero luego cuando ya está en una fase productiva es independientemente, vean ustedes que ya empiezan a reproducirse el virus en también independientemente, y esto se produce la exfoliación. Entonces, para ver en el esquema de lo que viene a ser la historia natural de la infección del virus, tenemos el virus llega a un cuello normal. Este cuello normal es infectado por VPH. Esta infección muchas veces es transitoria, la mayoría de veces se aclara o se elimina el virus, entre comillas, porque sabemos que hay persistencia en algunas mujeres de manera no detectable. Entonces se dice que es simplemente una fase de infección. El problema es cuando ya empieza a reproducirse y produce lesiones de precáncer y posiblemente de cáncer. Vean ustedes que incluso cuando hay una lesión de alto grado se dice que hay la potencial de que hay una regresión de esa lesión de alto grado. Una vez que ya pasa a invasión no se ha visto esa regresión. Entonces esta fase de simplemente de replicación viral, de infección viral, es lo que se expresa como lesiones menores, pero no se consideran lesiones precancerosas realmente. Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe la integridad del episoma del virus? Cuando se rompe el virus, es que se rompe y el E1 y el dos proteínas del episoma liberan estas regiones, y lo que tenemos en este caso es que cuando se rompe el E1 y el 2 se expresa, permite que se expresen el E6 y E7, que son dos, E viene de early, de temprano, proteínas tempranas, L viene de late, pero cuando se expresa el E6 y E7 es que esto ya empieza a desencadenar los cambios preneoplásicos y neoplásicos posiblemente a nivel celular. El ADN viral ya no puede integrarse al ADN del huésped, ya no está solamente como algo asociado, sino ya se puede integrar dentro del ADN del huésped. Y lo importante es que estas proteínas C6 inhiben proteínas supresoras del tumor como el P53 y la proteína del retinoblastoma. Y eso hace que haya un crecimiento celular controlado. Entonces, esta es la fase donde de formarse como un episoma, nada más como algo asociado a la célula, posteriormente se rompe, se integra al ADN del huésped y empieza ya a expresar proteínas que bloquean o suprimen proteínas supresoras a la vez y permite que se empiece a replicar las células de manera descontrolada. El problema es que cuando hay acumulación de miles de mutaciones ya hay cambios serios, ya hay cambios aleatorios muy serios y gran número a través de los años hace que las células en algún momento tengan una transformación neoplásica. Si volvemos nuevamente al esquema de lo que es la infección, la historia natural, sabemos que cuando ya hay una lesión precancerosa y hay una progresión al cáncer, esta fase de acá es irreversible. El problema es que no sabemos actualmente, de manera simple, sencilla, no sabemos qué lesiones de alto grado, qué lesiones precancerosas van a evolucionar a un cáncer invasor. Es imposible progresar, por eso que nosotros apenas detectamos una lesión de alto grado es mandatorio tratarla en la mayoría de los casos, a menos que algunos casos especiales que amerita una conducta muy conservadora, ¿no? A qué lado es más común la infección por VPH. Acá tenemos que alrededor, en promedio, en muchas poblaciones se da por medio de inicio de vida sexual 16 años. Ahí es cuando empieza a aumentar notoriamente la prevalencia de la detección del VPH en la población, y pero pasan los años, ya empieza a haber un control inmunitario de este virus y la prevalencia baja significativamente. Posteriormente tenemos el NIC3 que empieza a aparecer un poco más claramente de 25-30 años y más tardíamente ya empieza a aparecer el cáncer, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en la población. ¿Cómo se transmite el virus? El contacto con piel y el contacto sexual. El contacto sexual es el que se dice y se menciona como el primordial y el más importante, que puede ser el coital por una relación vaginal o anal, o también se dice que puede ser por una relación sexual no sin penetración, que puede ser por sexo oral.
Es muy común en adolescentes, y es interesante ver esa estadística porque acá en algunos estudios se ha mostrado que casi la cuarta parte de las adolescentes vírgenes ya han tenido vida sexual con sexo oral, ¿no? Y un porcentaje del 15% de las vírgenes ya tienen infección por VIH incluso sin haber tenido una vez un coito. Entonces esta infección, transmisión del VIH es muy común, sobre todo en poblaciones jóvenes. Otros tipos de infección como transmisión vertical más de recién nacidos, se ha descrito para algunos tipos. Está un poco en duda que se puede transmitir de otra manera como asientos en el baño público, que se está comentando últimamente también, pero eso todavía no se ha probado, ¿no? Lo importante es que a veces es importante mencionar esto a algunas parejas para evitar que haya problemas serios cuando se detecta el VIH en alguno de ellos. La respuesta inmune al VIH, producción de anticuerpos, hay una seroconversión. El problema es que no todas las mujeres hacen esa seroconversión. Hay lo que se llama la evasión inmune. Aparte es difícil detectar los anticuerpos, es difícil determinar cuál es el nivel de anticuerpo necesario para bloquear el virus. No existe actualmente una prueba serológica que permita determinar con certeza la historia de infecciones previas con VIH. Y la infección de concurrentes con diferentes fenotipos que influencia significativamente la respuesta a cada tipo. La de reacciones cruzadas, que seguramente ya lo han escuchado y se comenta con la vacuna, pero en la historia natural esto no es tan claro. Nuevamente, el VIH es muy común, el 80% de los individuos, de todos nosotros nos vamos a infectar en algún momento, se habla incluso de más, de casi 100%, y es muy común en jóvenes, es lo que se habla. Una vez que se ha producido la infección, si vemos que en este día cero, hoy tenemos 100 mujeres infectadas hoy con el VIH, en el transcurso de los siguientes meses, las que están en este color un poco más crema, como lo ven en sus pantallas, son las que empezaron a eliminar el virus, y la eliminación es muy común en los primeros 12 meses hasta 24 meses. Pero luego la curva se va aplanando. Es muy rara la persistencia luego de 2 años. Hay persistencia luego de 2 años, pero no es lo común. Y este es el grupo que está en riesgo de tener una persistencia a largo plazo y una progresión a NIC3. En este caso, esta área más oscura es la de NIC3 que ya van apareciendo. El 80-90% son no detectables y a los 5 a 7 años. Y acá está muy claro, dicen no detectable. No estamos diciendo que lo eliminado, sí, un grupo de ellos que ha eliminado el virus, por eso no es detectable. Pero hay otro grupo que lo ha logrado controlar. El virus aún está presente, pero a unos niveles muy bajos, con una replicación muy baja, con no significado absolutamente, ningún significado clínico, y no es detectable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este grupo? De acá vean ustedes el NIC3, acá tenemos al transcurso de varios años, 5 a 7, 8 años, vemos que hay un grupo de NIC3 que empieza a aparecer acá en la área oscura. Este NIC3 pronto se convierte en cáncer. Y hay algunos estudios, algunos hechos retrospectivamente, donde se comenzó a mirar qué pasa con ese grupo de NIC3 en el tiempo. Y el seguimiento, vean ustedes, a 20 o 30 años, hay 2 reportes claros, uno que habla del 50% de progresión de ese NIC3 en los siguientes 30 años, 50% de progresión, y hay otro estudio que habla de un 30% de progresión. Entonces, no todos los NIC3 se van a convertir en cáncer. Sabemos que hay un grupo que va a evolucionar o va a persistir solamente como NIC3, incluso a los 30 años. El problema es que no sabemos quién es quién va a progresar y quién no, y por eso debemos tratar a todos. Tengo que correr un poco, se me da el tiempo. Historia natural, entonces lesiones menores, lesiones mayores, ya sabemos esto. 80% reciben datos severos no detectables. Hay una eliminación del virus a nivel tisular, hay una vigilancia inmunitaria, pero que esto al parecer es muy efectivo, pero hay momentos en que por algún motivo esa vigilancia epidemiológica se puede ver afectada y podemos encontrar una prueba positiva posteriormente, que en esa misma paciente que vimos que se negativizó y luego vuelve a aparecer una infección,
puede ser una nueva infección, o lo otro que está hablándose mucho más actualmente es que es una reactivación de la infección latente. Pues como acá esquematizado, la paciente tenía a los 25 años una prueba positiva, luego se volvió negativo porque logró contraer el virus, pero por algún motivo inmunológico, medicamentoso, nutricional, esa inmunidad no pudo contraer el virus, se expresó un poco, primero que se recupera su inmunidad, esto se hace negativo. Esto logró explicar lo que hace años veníamos investigando, hace 20 años con un equipo del Instituto de Cáncer de Estados Unidos, queríamos explicar por qué este pico acá a nivel del 51 hace 5 años. ¿Por qué este segundo pico? Vean ustedes, en jóvenes se hace muy común el virus, luego baja y volvía a aparecer. Aparentemente este segundo pico podría ser por unos cambios de ser hormonales, perimenopáusicos, problemas de supresión inmunitaria que vuelve a expresarse un poco ese segundo pico de prevalencia, ¿no? Importancia clínica del VPH, de menopausia, no está claro qué significado tenga, se dice que no tiene un significado de un riesgo mayor de cáncer o precáncer. Eso está siendo muy discutido. Hay colaboradores que dicen que aparentemente sí podría, si se hace una persistencia a largo plazo, pero lo más importante es que tenemos que ver que otros factores pueden haber estado influyendo que ha hecho que se vuelva a positivizar esa mujer, ¿no? Que problema inmunitario puede tener, que puede estar produciendo eso. Y puede afectar la salud emocional y la pareja, y esto es muy importante que aprendan también a manejarlo, ¿no? Factores de persistencia y progresión, sabemos que hay factores virales, que hablamos hace un rato del pH16, factores de huésped, como ahorita hace un rato de inmunidad, y otros factores que se el tabaquismo, la multiparidad, o el uso a largo plazo de anticonceptivos, que podrían también aumentar el riesgo de persistencia y progresión. Lamentablemente no podemos determinar prácticamente quiénes van a progresar, son estudios retrospectivos los que se han hecho, y una minoría de ellos van a progresar. Sabemos, por ejemplo, que si son lesiones asociadas, por decir, a un virus muy oncogénico, pero que no es muy oncogénico, como un VPH68, su riesgo de esta mujer va a ser menor que de una mujer que tiene una infección por VPH16, que es mucho más agresivo, ¿no? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando ya hay una persistencia del virus, es un estudio muy interesante que se dio, cuando hay persistencia en un periodo de 1 año o 2 años de ese virus, el riesgo de ese paciente de tener enfermedad de NIC3 aumenta notoriamente, ¿no? Hasta casi un 50% en las mujeres. Y eso es lo que se está hablando mucho actualmente. Voy a mencionarles acá, pero esto ahorita lo vamos a conversar también en el curso que se viene el 11 de julio en Lima, en el curso de colposcopía pre-congreso, donde el concepto que vamos a estar hablando mucho y se está ya hablando mucho hace un tiempo es el de certificación de riesgo. Imagínense que ustedes son un colposcopista, hacen una colposcopía y la paciente tiene, digamos, una lesión colposcópica que no es de alto grado, no es significativa, es de bajo grado, y ustedes miran, ok, ¿qué cosa más me ha traído esta paciente? ¿Por qué una colposcopía? Y ustedes pueden ver, me ha traído un Papa Nicolau de bajo grado, una Papa Nicolau de bajo grado, entonces su riesgo inmediatamente acá vemos ustedes el riesgo de 1002 o 1003 baja, simplemente porque su lesión colposcópica de bajo grado y una lesión de bajo grado en la citología hace que esté abajo. Pero si esa paciente tiene un VPH16, miren ustedes hacia donde se va bajo grado, una lesión de alto grado, entonces está mal esto acá, y un VPH16, o sea, su riesgo aumenta notoriamente. Es distinto a una lesión de alto grado en la colposcopía, que usted le va a hacer una citología y también habla de una lesión inicialmente de alto grado, y el VPH16 es negativo. Entonces, todas estas combinaciones de riesgo es lo que ustedes van a tener que ir revisando posteriormente, porque simplemente basta una pequeña variación, no tanto en la citología, sino lo importante es en el virus del papiloma, que el virus se está infectando, para que ustedes puedan predecir la enfermedad. Es por eso, cuando ven ustedes el VPH16, cómo cambia tanto
el riesgo es que cuando ustedes ven la guía, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Colposcopia, si la paciente tiene un VPH16, independientemente de lo que salga en la citología, esa paciente debe ir a colposcopia y biopsia. Ya para resumir, porque me estoy pasando el tiempo, la infección por VPH es muy común, la mayoría de las mujeres tienen virus en los 2 primeros años. Infección latente que antes se decía que no existía, es cada vez más aceptada actualmente, tenemos que entender cuál es su significado, y las lesiones de bajo grado son solo una expresión de infección, no hay que tomar las lesiones de bajo grado con tanta temor, con tanto pánico, son expresión de infección, y el verdadero precursor es el MIG-3. Mencionar que es importante que no todos los patólogos psicólogos están muy bien entrenados, eso hay que tenerlo en consideración. Y bueno, muchas gracias, y recordarles que este noviembre tenemos el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical. La dicha es que este congreso es muy cerca, es en Colombia, otras veces se ha hecho en otras partes del mundo, entonces es muy cercano ahora y la gran oportunidad para poder ir. Les invito a que vayan a este congreso y aprovechen de la ponencia por los profesores. Gracias. Muy bien, doctor Jerónimo, muchas gracias por su excelente presentación, y creo que podemos pasar a la segunda presentación. Preguntas ahora después, con termine la segunda presentación. Ahora damos espacio para las preguntas de nuestra audiencia. El segundo tema es el tema de vacunas y cáncer de cuello uterino, estado actual, y va a estar a cargo del doctor Carlos Pérez. Carlos Pérez de Colombia, es un reconocido especialista de nuestra región y en el mundo. Actualmente es el presidente de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía. Además es director general de la Sociedad de Cirugía de Bogotá en el Hospital San José, profesor titular de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, y gerente educativo de la Universidad de La Sabana. Doctor Carlos Pérez, bienvenido, y por favor ocúpese del tema vacunas y cáncer del cuello uterino, estado actual. Bueno, interesante, muchas gracias. ¿Estamos de la presentación? Bueno, quiero agradecer a la Sociedad Peruana por la invitación, al doctor Sandoval, a la doctora Ayala, al doctor José Jerónimo, como siempre, por su cordial invitación, al doctor Santos igualmente. Vamos a hablar de muchas cosas de vacunas. Voy a rápidamente hablar de unas generalidades y después de unas preguntas específicas que necesitamos saber de la vacunación. Para esta conferencia pues no tengo ningún conflicto de interés, también son conceptos propios, y quiero hablarles un poquito de que el VPH continúa siendo una de las principales causas de cáncer de cuello uterino en nuestra región. En América Latina el promedio sigue siendo muy alta. Cada vez tenemos más casos nuevos y la tasa de incidencia está entre 20 y 80 por cada 100.000, y se presentan 31.000 muertes asociadas a cáncer cervical en América Latina. Según la Organización Panamericana de la Salud, si continúan las tendencias actuales, el número de mujeres aumentará a más de 110.000 casos anuales para el 2030. Esto fue lo que prendió las alarmas en la Organización Panamericana, en la WHO, y por eso se hicieron tantas estrategias nuevas que nos vamos a mencionar. Y debido a que este cáncer afecta a mujeres jóvenes y representa la mayor causa individual de años perdidos de vida como resultado del cáncer en el mundo del desarrollo. Además, sin estrategias de detección eficaces, las cifras anuales de otros cánceres relacionados con el VPH también se están aumentando. Entonces, la situación, en vez de mejorar, ha estado empeorando. Esta diapositiva es bastante vieja, ya ustedes conocen el número de cánceres a nivel mundial, el cáncer cervical, pero el virus del papiloma humano pues produce una gran cantidad de problemas para todos nosotros los colposcopistas, que van desde las verrugas hasta el cáncer vulvar. Y algo muy importante, ya lo mencionó el doctor José Jerónimo, de lo que produce el virus 16 y el virus 18, que combinados producen entre el 70-75% de los cánceres anal, vaginal, vulvar, inclusive de pene,
pero también aparece como cáncer de orofaringe, laringe y cavidad oral, y obviamente la papilomatosis, la lidia recurrente y la verruga genital. Tal vez esta fue una de las proyecciones en el año 2012 que más nos impactaron, que el estimado de cánceres nuevos en los países en desarrollo para el año 2025 iban a aumentar, y no solamente el número de cánceres nuevos, sino el estimado de muerte. Entonces, realmente se venía pensando que el cáncer de cuello uterino iba disminuyendo, estaba en el 4º lugar en algunos países, en el 5º en otro. Ahora estamos nuevamente en un desasombroso 3er lugar a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Porque las estrategias de vacunación en los diferentes países ha disminuido. En países como Colombia, que realmente la tasa de vacunación es bastante baja. Por esta razón, la WHO en su programa de fortalecimiento del tamizaje del cáncer cervical pasa obviamente de la era de la citología, a la era de la inspección visual, a la era de las vacunas, después a la era del VPH, y para el año 2018 hace esto que se llama la llamada para la eliminación del cáncer cervical, con un plan regional de acción y de prevención y control con una estrategia global de eliminación en conjunto con las Naciones Unidas. Este programa ya ustedes lo conocen perfectamente, es la estrategia 90-70-90, que lo que busca es un mundo sin cáncer cervical, buscando un umbral de menos de 4 casos por 100.000 mujeres años. Esto hace que haya una eliminación y no una erradicación donde estaríamos en cero. 90% de niñas totalmente vacunadas a la edad de 15 años, 70% de mujeres tamizadas con un test de alta precisión entre los 35 y los 45, y 90% de las mujeres identificadas con una enfermedad que reciban tratamiento y cuidados. Con esta estrategia se pretendía disminuir un 30% la reducción para el año 2030, porque fíjese lo que estábamos viendo de la cantidad de cánceres nuevos que van a aparecer. Entonces aparece en la prevención primaria la vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Y nos dice este plan de acción que está centrado en el año 2030, basado en mejorar todos los programas de cáncer cervical, organización, gobierno, sistemas de información y registros de cáncer, fortalecimiento de la prevención primaria a través de la información, educación y la vacunación con PPH, mejorando los tamizajes del cáncer cervical y el tratamiento del precáncer a través de estrategias innovativas, y mejorando los accesos de servicios para diagnóstico y cáncer y tratamiento. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Qué es lo que dice esta estrategia? Que si nosotros siguiéramos actualmente como vamos con la vacunación y el tamizaje corriente, pues nunca íbamos a llegar a disminuir la incidencia y mortalidad de cáncer. Si únicamente se hace una vacunación intensiva, la reducción va a ser a muy largo plazo, y que solamente con una tamización y vacunación intensiva podemos lograr hacia el año 2060 llegar en la mayoría de países a un umbral de eliminación de 4 por 100.000. Pero para esto obviamente hay que trabajar bastante, y la primera estrategia, que es vacunación, realmente no se cumple. La Federación Internacional participó en nombre de la Federación Internacional en el lanzamiento de esta estrategia para el 17 de noviembre del 2020 para acelerar esta estrategia, pero realmente se necesitan diferentes contextos y estrategias para el control y la eliminación. Nosotros en nuestra región tenemos aprobadas 3 vacunas, Gardasil y Gardasil 9, y hay una nueva aprobada que es la vacuna china que se llama Pecolin, 165 millones de vacunas aplicadas en el 2020 sin eventos adversos serios, 100% de eficacia sobre las enfermedades cervicales en mujeres país. Y este artículo muy importante de la doctora Silvana Luciani en las Américas, que ha pasado en una década en cuanto a lecciones aprendidas. Entonces ella nos muestra varias cosas. Aquí están el resumen de las vacunas, porque no vale la pena demorarnos, y aquí país por país qué cobertura tiene. Entonces ustedes ven para el 2020 algunos países del 46%, algunos del 4%, otros del 11%. Entonces
son coberturas que realmente son bastante bajas. Entonces, esto nos dice que la región no va a cumplir con esa primera parte de la estrategia del 90%. ¿Y cuáles son las barreras? Ya son las mismas barreras que hemos hablado desde 10 o 15 años, que son multifactoriales, conocimiento limitado sobre el BPH y las enfermedades relacionadas, preocupaciones de seguridad equivocadas por parte de los padres y algunos legisladores, el costo para los sistemas de salud y las barreras culturales. Eso ya es requete conocido. La OPS conforma estos grupos de estrategia de expertos en inmunización y estos grupos asesores en vacunación y enfermedades prevenibles para fortalecer las Américas. Y lo que se dice es que únicamente vamos a encontrar costo efectividad si hay una vacunación del 80%, que hay un reto en implementación en 2 dosis, que hay nuevos esquemas de vacunación de una dosis hasta los 18 años, en eso se está trabajando mucho, que hay que claramente hacer identificación de grupos secundarios como los que ya mencionaba José, inmunocomprometidos, las mujeres adultas, las mujeres con HIV y los hombres que tienen sexo con hombres. Además, involucrar otros actores para el control del cáncer en instituciones educativas, medios de comunicación, asociaciones de mujeres, padres de familias, sociedades, etc. Y apoyo a países que realizan modelos de simulación sobre la costo-efectividad de la introducción de las vacunas. Para el 2019, 17 países optan por vacunación de género neutro, que esto es bien importante. Para el 2021, 44 países y territorios de América Latina y el Caribe ya tienen programas de inmunización, pero con muchas inconsistencias, sobre todo en el reporte de datos y la velocidad de los mismos. Por eso se implementa el Joint Reporting Form, que es una forma especial de unificar el reporte de vacunación para América Latina. Y la afectación de desempeño en programas de la pandemia en Chile, en Perú fue un poco mayor, y definitivamente hoy en lo que existe hay una agenda interprogramática para las Américas entre la Organización Panamericana y el Instituto Catalán de Oncología para el monitoreo y evaluación del impacto de la vacunación en América Latina y en el Caribe. Se han conformado estos grupos nacionales de consejería en inmunización para coordinar los grupos de defensa, sociedades científicas, tomadores de decisiones, enfermedades no transmisibles, el control del cáncer y junto con los educadores. La OMS hoy en día recomienda una serie de 2 dosis, 0 y 6 o 0 y 12 para la mayoría de las personas que están entre los 9 y los 14 y una serie de 3 dosis, 0, 1 y 2 o 0, 1 y 2 y 6 para personas inmunosuprimidas e individuos que inician la vacunación entre los 15 y los 26 años. Las recomendaciones, obviamente, la mayoría de los países que empezaron como Australia y Nueva Zelanda se hizo una administración basada en escuelas, en las escuelas, estos fueron los mejores resultados. Se hicieron también modelos mixtos utilizando centros de salud como en escuelas y se deben realizar estudios similares en América Latina para ver cuál es el modelo más exitoso para la administración de la vacuna. Pero hay muchas preguntas por resolver. Espero tratar de no pasarme el tiempo, pero hay cosas que son importantes de hablar. Primero, si ha cambiado algo en la seguridad, cuál es la evidencia en mujeres mayores de 25 a 45 años, qué tan importante es recomendarle a pacientes con lesiones en el post-tratamiento, cuál es la evidencia para su uso en lesiones vulvares o vaginales, cuál es la evidencia con respecto al número de dosis, cuál es la evidencia con la vacuna monovalente, que la voy a hablar muy rápidamente, algunos mitos y realidades de la vacunación contra el VPH y conclusiones y mensajes finales. Entonces, en seguridad realmente poco ha cambiado. La mayoría de todas las entidades y autoridades globales han concluido que los beneficios de la vacunación del VPH superan el riesgo y continúan recomendando el uso de la vacuna. La Asociación Americana de Pediatría la recomienda. Ya se dice que los desórdenes autoinmunes como la esclerosis múltiple, el Guillain-Barré y el lupus no tienen relación con las vacunas del VPH y la mayoría de entidades multilaterales la recomiendan.
segunda pregunta es cuál es la evidencia de efectividad de mujeres de 16 a 45 años. El estudio Futuro 3, que fue un estudio bastante grande que salió en el año 2007, nos hablaba de la eficacia en mujeres adultas de 24 y 45 años. Este estudio nos habló de tolerabilidad y eficacia en este grupo de mujeres. Fue un estudio controlado, trasero, progresivo, y los resultados de eficacia mostraron que en la población entre 24 y 45 años, en resumen, para la vacuna tetravalente la eficacia fue del 91%, comparada contra el 96% en la población de 16 a 23 años. Entonces, este primer estudio que lo hizo un colombiano, el doctor Joaquín Luna, lo lideró. Es la primera demostración de eficacia de una vacuna contra el VPH en mujeres mayores de 26 años. Fue eficaz en todos los virus, fue bien tolerada y fue eficaz en el grupo de 16 a 26 que fueron PCR negativa y seropositiva para los VPH incluidos en vacuna. Y la vacunación contra el Gardasil en su momento podría influir considerablemente en la frecuencia de cáncer cervicuterino y enfermedades relacionadas con el VPH en las mujeres de 24 a 45 años de edad. Posteriormente, en el año 2011, aparece este estudio del doctor Javier Castellé, que ya falleció, y la doctora Nuria Muñoz, el estudio de final de eficacia, donde muestra que para esa población entre 24 y 45 años la eficacia era cercana al 90%. Posteriormente no se habló mucho más para mujeres mayores hasta que aparece el estudio FASTER. El estudio FASTER es un estudio cuyo objetivo era describir los métodos de un ensayo clínico que permita evaluar el impacto de la incorporación de la vacunación contra el VPH en un programa de detección de cáncer cervical con el fin de ampliar los intervalos de tamizaje. Entonces, este estudio FASTER llenaba la estrategia, la brecha combinando ambas estrategias, vacunación y tamización, para acelerar incidencia y mortalidad, la reducción de la incidencia y mortalidad, basada en los estudios de fase 3 de vacuna bivalente y tetravalente. Todos los pacientes al ingreso se les reportaba el VPH y la citología, e iban en un rango inclusive hasta los 40 años. ¿En qué se basaba el estudio FASTER? Que si seguíamos hablando solo de citología, una mujer tendría que hacerse más o menos entre 35 y 50 tamizajes. Si se hacía citología basada en VPH, por lo menos 7 tamizajes. Si se hacía basado solo en la paciente vacunada y VPH, eran 5 tamizajes. Y esto lo que busca es hacer que una mujer llegue a los 30 años, se le haga la prueba de VPH, si es positiva se le hace su algoritmo y si es negativa se vacuna inmediatamente. Entonces, mujeres de cualquier edad mayores de 30 años podrían adicionalmente ser tamizadas con el test de VPH como parte de su primera visita de vacunación. Las positivas se les hace un tratamiento y las negativas de base, una vez se vacunan, podrían tener un muy bajo riesgo de cáncer cervical y requerimientos mínimos del tamizaje. Es decir, que muy probablemente esto se está haciendo en México, hay algunos en Argentina. Aquí está el algoritmo. Lo que busca este factor es que esa mujer que es negativa y se vacuna, el siguiente tamizaje se le haga 10 años después. El doctor Salmerón, quien es el autor con el doctor Javier Bosch de este protocolo, lo va a presentar el final del protocolo en Cartagena en el Congreso Mundial. Posteriormente, después para mujeres adultas no aparece gran cosa hasta esta revisión que hace el doctor Mark Arvin y Martin English en COPE para el año 2018, y lo único que muestra pues lo normal. Esto es una revisión como de 400 páginas, es muy interesante leer, ¿no? Es un montón de páginas, pero el resumen es que obviamente hay que vacunar a la población nadir y que para mujeres entre 24 y 45 años, que son las que realmente nos llegan a los colposcopistas, lo único que sugieren es que sí hay protección para NIC2 para los grupos 16 y 18, pero la evidencia lo único que dice es que a estas mujeres se les debe colocar 3 dosis de la vacunación. La siguiente pregunta es: ¿qué tan importante es recomendar la vacuna en pacientes con lesiones o en el tratamiento?
Lo primero que se vio fue en este trabajo del doctor Herman Youra en el año 2012 del efecto de la vacuna del virus del papiloma, la vacuna cuadrivalente, en el subgrupo de mujeres con enfermedad cervical o vulvar que previamente se habían vacunado. Entonces, en ese grupo de mujeres encontraron que la paciente que se vacunó hoy y en 2 meses le salió un NIM2 y se le trató, esa paciente realmente no sabía que lo tenía, esa paciente iba a tener un menor porcentaje de recurrencias por haberse vacunado. Entonces, la tasa de recurrencias más de 1 fue mucho menor en las pacientes vacunadas que en las mujeres no vacunadas. Entonces, ahí se empezaron a hacer muchas preguntas en su momento de cuándo se debió vacunar el VPH. Si era efectiva solo antes del inicio de relaciones sexuales, o si se beneficiarían con la vacunación de pacientes que ya han iniciado las relaciones sexuales, que pudieron tener verrugas, lesiones de bajo grado, de alto grado, infección por VPH o infección VPH previa. Y aparece la siguiente pregunta: ¿a quién y cuándo vacunamos? Pues si es efectivo aplicar la vacuna cuadrivalente posterior a un LIP o a un cono-LIP con un NIM2-3 con el objetivo de prevenir recidivas. Lo que sabemos claramente es que la vacuna contra el VPH es preventiva, no tiene acción terapéutica, y que la enfermedad residual está entre un 5 y un 30%, depende de los márgenes positivos que tenga, pero en promedio es alrededor de un 15%, y que se requiere un seguimiento de esas lesiones y tratamientos si son identificadas. Y la pregunta es si vacunamos por tratamiento, ¿qué pasa? El primer estudio importante es este estudio del doctor Cano y colaboradores en el 2013, donde demostró que los pacientes vacunadas tenían menor riesgo de recurrencia. Pero ¿qué pasó con este estudio? Tuvo muchas críticas, porque fue un estudio retrospectivo, un estudio que no daba claridad sobre el número de dosis, sobre cuándo, a qué momento exactamente se vacunaron, es decir, tuvo algunos errores metodológicos. Este estudio sobre 737 inmunizaciones, a 360 se vacunaron con un porcentaje de recurrencia de 2.5 y las no vacunadas la recurrencia fue del 8.5. Entonces, la primera aproximación era que la vacuna post-tratamiento sí servía para disminuir el número de recurrencias. Hubo muchos estudios después, pero tal vez el más importante es este estudio de Marta del Pino, que con esta la Sociedad Española toma la decisión de cubrir la vacunación post-conización. Encuentran, el estudio es bien interesante, pero no voy a tener tiempo de explicarlo. Simplemente aquí les voy a mostrar que con 265 mujeres tratadas se vacunaron a 153 y no se vacunaron a 112. La recidiva de las pacientes vacunadas fue del 3.3% y la recidiva en las mujeres no vacunadas fue del 10.7%, como ustedes lo están viendo acá. Entonces, con eso se cambió un poquito el tema de vacunar post-cono, y hoy en día se está haciendo en algunas sociedades. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la evidencia de la vacuna en las lesiones vulvares o vaginales? Vuelvo a este mismo estudio de los estudios Futuro 2, donde se habla de la eficacia de la vacuna cuadrivalente contra la enfermedad vulvar. Este estudio Futuro 1 y Futuro 2 ya lo conocemos. En este estudio de los pacientes Futuro 3, también las pacientes que se les detectó enfermedad vulvar, se les trató de previa a la vacunada, también encontraron una menor posibilidad de recidiva. Y aparece este estudio que todavía no se ha terminado, que es el estudio de la vacuna no navalente en la interrupción de la recurrencia de la enfermedad vulvar y anal. Entonces, lo que busca este artículo, este trabajo, es ver si la vacuna profiláctica Gardasil nueva reduce el riesgo de la lesión vulvar y anal de alto grado en su recurrencia después del tratamiento de una lesión prevalente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces, lo que buscan es medir la frecuencia de la recurrencia de la lesión de alto grado
el rol de los anticuerpos en la determinación de la recurrencia, el rol del virus del papiloma humano en la recurrencia, medidas como el genotipo 16 o otras variantes en los meses 0, 18 y 36, y la incidencia de estos adversos. Entonces, esto se basa en que la recurrencia de la enfermedad, tanto anal en hombres y en mujeres, VIH negativos o VIH positivos, es muy alta. Ustedes ven aquí la cantidad de recurrencias es muy alta. Entonces, lo que dice este protocolo es que se llaman a pacientes que han tenido enfermedad vulvar de alto grado, se les hace una visita, una anoscopia o endoscopia de alta resolución. La que tiene lesión se biopsia y se trata, y la que no tiene lesión se hace una aleatorización o randomización. A algunas se les pone la vacuna no nuevamente y a otras se les coloca placebo. Las conclusiones de este estudio es que con una intervención de bajo costo para adultos entre 27 y 69 años, se puede interrumpir la recurrencia de una lesión de alto grado. Entonces, una vacuna que para una enfermedad tan recurrente es de bajo costo puede interrumpir su recurrencia. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la evidencia en cuanto al número de dosis? Este comité interino asesor de los programas de inmunización en el año 2022 nos dice en resumen que para el año 2021 se consideró que la evidencia más importante en este momento es la protección, eficacia e inmunogenicidad de una dosis de vacuna contra el VPH. Es lo que se está haciendo en los estudios que se están haciendo con la vacuna nonavalente. ¿Cómo ha sido esta historia? Lo primero que pasó es que se movió de vacunación de 3 dosis a 2 dosis. Ustedes se acuerdan que para el año 2014, cuando salió la nonavalente, ya habíamos disminuido la vacunación para niños de 3 dosis a 2 dosis. La decisión fue debido a toda la data serológica, que se vio que definitivamente las 2 dosis protegían igual que las 3 dosis. Y la evidencia, con muchos estudios para diciembre de 2021, han demostrado que una sola dosis puede ser lo suficientemente eficaz. Entonces hay este estudio que se llama DORIS, de Dose Reduction Immunoglobulin and Safety Study, en niños de Tanzania, el KENSHI, que también es las mujeres africanas, el otro que se llama el Delay Booster Study, que también es un estudio prospectivo randomizado con vacuna nonavalente con una dosis en Estados Unidos, y otros estudios que hacen parte de este estudio sobre la vacuna de una dosis. Entonces, para el año 2020 ya se decía que una dosis permanece lo suficientemente eficaz y los anticuerpos permanecen altos y es tan buena como la observada para 2 o 3 dosis. Sin embargo, el Reino Unido apenas se está moviendo a usar la vacuna nuevamente y se necesitan obviamente más estudios para que este comité simplemente incluya una sola dosis de la vacuna, pero muy probablemente ese va a ser el futuro. ¿Qué pasa con la vacuna nonavalente? Esto lo va a pasar muy rápido porque es muy largo. La vacuna nonavalente ya quitaron la vacuna tradicionalmente de Latinoamérica, ahora solamente hay nonavalente, con el único problema que tiene, que es el costo, que es casi 3 veces más, por lo menos en Colombia, de la vacuna tetravalente. Eso nos apuesta muchos problemas. ¿Qué tiene de diferente? Que para los virus que tenía anteriormente, para el 16 y 18 se les aumentó, para el 16 se duplicó, para el 6 se aumentó a 60 picogramos, y para el 18 se duplicó, y lo mismo el adyuvante, se duplicó la cantidad. Y con esta vacuna nonavalente, pues obviamente aquí ustedes están viendo cómo la posibilidad de cubrimiento pasa del 70-75 prácticamente al 90% en la mayoría de las lesiones. Aquí ven ustedes la data de cuáles son los pacientes que tienen la mayoría de virus
contenidos en la vacuna monovalente para el MIC3, MIC2 y MIC1, pues para el MIC3 obviamente es que no va a proteger. Esto es tal vez lo más importante. Y aquí vemos en Latinoamérica los virus de la vacuna monovalente en América Latina, pues estamos cercanos al 90% de los virus que producen el MIC3. No va a demorar en los estudios de eficacia de la vacuna monovalente. Definitivamente, cuando se comparan mujeres jóvenes o mujeres mayores, la eficacia es mucho mejor. En otros estudios, en el 002, para adolescentes de 9 a 15 años, la evaluación de la inmunogenicidad fue igualmente buena. Los resúmenes dicen que es bien importante la inmunogenicidad que produce y los eventos adversos son mínimos. Hombres y mujeres de 16 a 26 años también la evaluación de la inmunogenicidad fue bastante segura, y el hecho de vacunar con vacuna monovalente versus placebo, obviamente cuando previamente se ha tenido las 3 dosis de la vacuna cuadrivalente, lo que hace es aumentar la eficacia y el nivel de anticuerpos, sobre todo para los virus 6, 11, 16 y 18. Para las mujeres ya vacunadas con vacuna cuadrivalente, lo que se sugiere es no vacunar, o si se va a usar la vacuna monovalente, hacer un protocolo completo con las 3 dosis. La mayoría de los estudios clínicos con la vacuna monovalente dicen que fue eficaz para prevenir las enfermedades retrovirulentas vulgares y vaginales por todos estos virus, y no hay respuestas inmunes no inferiores en comparación con la vacuna tetravalente, y puede inferirse que la vacuna monovalente contra las enfermedades de los tipos 6, 11, 16 y 18 en las mujeres de 16 a 26 años. El perfil de seguridad muy bueno en estos pacientes. Ya para terminar, algunos mitos de la vacunación. La vacunación para el 2022 aparece la ESMO, en la Sociedad de Hematología de Cáncer Europea, nos habla de que estos son los mitos que definitivamente no existen en la vacunación. Que si ya se tiene una citología no se debe vacunar, eso es falso. Que las vacunas son nuevas y no hay seguridad a largo plazo, también es falso. Que causa falla ovárica, que causan enfermedades autoinmunes, que los niños no necesitan la vacunación muy temprano, también es falso. Que los hombres y los niños y los hombres no tienen cáncer cervical, entonces no necesitan la vacuna, falso por los otros casos. Que después de la primera relación sexual la vacuna no funciona, que la historia natural del VPH protege lo suficiente y no necesita para la vacunación, cosas falsas, y que la vacuna contra el VPH aumenta la promiscuidad, que también es falso. Esto es bien importante porque muchas veces me lo preguntan. El uso en personas mayores a 44, 45 años, definitivamente la compañía no recomienda el uso de la vacuna porque no tiene estudios por encima de los 45 años, pero tampoco la contraindica. Definitivamente dejan a juicio del profesional el uso de esta vacuna y se basa en la información específica de cada caso. Entonces, en resumen, cuando vacunar contra el VPH, la vacuna cuadrivalente o la no valente se aplica en esquema de 2 dosis entre los 9 y los 14, esquemas de 3 dosis para mujeres adultas, mujeres vacunadas deben continuar con pentamidad recomendado, y la recomendación es hacer la vacuna preventiva, vacuna antes de las relaciones sexuales, para una protección del 100%, una prevención del 70 al 80% de los cánceres de cervix, una vacuna de máxima eficacia y máximo potencial preventivo, una vacunación sistemática. Pero hay otra vacunación que es en la vacuna tras el inicio de relaciones sexuales, mujeres expuestas con o sin infección por VPH, con o sin infección cervical premaligna, es el grupo heterogéneo de eficacia variable. La vacunación individualizada, que es la que nos corresponde a nosotros, los que vemos adultos e indicamos la vacunación. Entonces, esta es la vacuna que nos toca a nosotros, ¿cierto? La sistemática pues ya la sabemos, pero hay un grupo hasta los 25, 26
que les sirve la vacunación, y otro grupo hasta los 45 y quizás hasta los 55, que es el que nos toca a nosotros definir si sugerimos la vacuna o no, que obviamente sí. Entonces, como conclusiones y mensajes finales, la estrategia de la Organización Mundial de la Salud del llamado para la eliminación del cáncer cervical será el derrotero para los próximos años, y todos nuestros esfuerzos irán en la misma vía. Las estrategias de vacunación y sanitización serán las herramientas para disminuir la incidencia a menos de 4 por 100.000 casos para considerar erradicada la enfermedad. La vacunación en mayores de 45 solo se ha realizado en estudios cerrados donde la data no está disponible y el fabricante no lo recomienda después de esa edad, pero no lo contraindica. La eficacia de la vacuna cuadrivalente ha sido sugerida en mujeres con sufrimientos de tratamiento por lesión de alto grado es tan segura como las mujeres jóvenes, no hay aumento de enfermedades autoinmunes, tromboembólicas ni neurológicas en la mujer adulta vacunada. La esperanza de erradicar del mundo del cáncer cervical está basada en nueva estrategia de implementación de programas a nivel global, de vacunación a nivel global, estrategias de estudio de alta sensibilidad y tratamientos exitosos. Entonces, esto era todo lo que les quería contar, una foto de mi hospital, y finalmente lo que les decía José, el Congreso de Cartagena del 15 al 18 de noviembre va a ser un congreso espectacular. Cartagena, para quienes no lo conocen, es una ciudad maravillosa, patrimonio histórico de la humanidad, la cultura, la gente, la comida, y además hemos preparado un congreso que va a ser fabuloso con los expositores más importantes a nivel mundial. Lo pueden consultar en la página de la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología FECONSOR, o en la página de la Federación Internacional, que es la www.ifcpc.org. Y eso era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, doctor Carlos Pérez, muchas gracias por su excelente presentación respecto a la vacuna contra el cáncer, por la prevención del cáncer de cuello o la vacuna contra el virus del papiloma. Muy bien, entonces creo que abrimos la sesión de preguntas, y acá tengo algunas del que pacientes preguntan. Por ejemplo, una paciente vacunada hace 15 años con la bivalente quiere protegerse de las verrugas. ¿Qué comenta respecto a eso? Pues si es hace 15 años, esa mujer probablemente debe tener 30 años. Realmente ya el pico de aparición de verrugas, aunque las verrugas pueden aparecer toda la vida, no es el pico de presentación de verruga genital. Igual la vacuna, ella se puede vacunar contra virus 6 y 11, pero tiene que hacerse el esquema completo. No puede hacerse un esquema de una dosis o un esquema de 2 dosis, sino tiene que hacerse un esquema de 3 dosis. Lo importante es decirle qué tan importante o qué cubrimiento va a ganar ella con una nueva vacunación. Realmente a mí me parece que el tema de verrugas es un tema más de la adolescencia y no tanto de la mujer adulta por encima de los 30 años. En relación a eso, ¿creen ustedes que en algún momento llegará a estandarizarse la doble dosis, o sea, 2 dosis solamente, incluso para mujeres mayores? Yo creo que sí, yo creo que para allá vamos, ¿no? Inclusive el tema de una sola dosis, ¿no? El tema de una sola dosis ha tomado mucha fuerza por los estudios que se están haciendo. Obviamente la Casa Comercial nunca lo va a recomendar porque ellos no han hecho los estudios. Los estudios los están haciendo entidades multilaterales independientes que están viendo todo, la necesidad de eficacia en esos grupos de niños con una vacuna, con una sola vacuna, que para nosotros en Latinoamérica y en África sería una maravilla poder contar con, aunque sea una sola vacuna. Es que si ustedes ven el cubrimiento vacunal en la mayoría de los países, por ahí es un poco en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en México, pero si usted me pregunta en Colombia no llegamos al 40%. Entonces, y la segunda dosis mucho menos. Pero realmente el tema es que hoy en día
son 2 dosis y 3 dosis para los mayores. Pero seguramente vamos a llegar al tema de una dosis rápidamente. Muy bien. ¿Qué tiene? Sí, ¿qué opinas? Lo que hay que recordar es que las agencias regulatorias aprueban de acuerdo a la evidencia que se presenta. Claro. O sea, cuando las compañías que fabrican vacunas pidieron la aprobación de sus vacunas, ellos lo hicieron con un estudio que indicaba 3 dosis. Ellos no mostraron en ningún momento, no tenían ningún estudio que decía que 3 dosis era mejor que 2 o mejor que 1. Ellos de inicio empezaron con 3 dosis porque les interesaba vender 3 dosis. Entonces, basado en eso es que se aprueba, y como dijo Carlos Pérez, ellos no les interesa bajar el número de dosis, por eso es que los estudios de menor número de dosis no vienen de ellos, sino vienen de instituciones serias internacionales mostrando de que las 3 dosis no es necesario, que ya se bajó a 2, y ahora está en el proceso de que se baje a 1 porque la evidencia es muy fuerte. Así es. Muy bien, vacunación por VPH durante el embarazo. No existe. No existe. Nadie va a hacer un estudio en el embarazo con vacunas. Nadie. Eso la recomendación sería no va a tener vacuna. Pero es no va a buscar efectos adversos, sino porque no hay data. No hay data, exacto. Pero nadie va a hacer un estudio en vacunación en embarazadas. Eso no va a pasar, ¿no? Entonces, la respuesta es categórica, no, porque no hay estudios, claro. Muy bien, Rubias. Bueno, muchas preguntas ya han sido respondidas durante las presentaciones. Entonces, mientras nos hacen más preguntas, una cosa bien interesante que ocurrió en Colombia, quisiera que nos diga algo el doctor Carlos Pérez. Antivacunas, actividad antivacuna. Sí, infortunadamente, el primer antivacuna que existe es el ginecólogo, porque el ginecólogo llega la paciente y pide arriba a los 18, no se puede vacunar, llega, no le presta la suficiente importancia, simplemente se declara antivacuna. Porque así tenemos nosotros la problemática en nuestro país con ciertos ginecólogos. El otro problema que tuvimos nosotros fue en el año 2014, que hubo una población colombiana que se llama el Carmen de Bolívar, una población a 2 horas de Cartagena, una población de raza negra, muy pobres, pescadores. Nosotros tuvimos la vacunación, a nosotros nos llegó a cifras de más del 90% de la primera dosis, era extraordinario, estábamos mejor que Australia. Y en esa población empezó una cadena de niñas muy pobres, desmayándose y teniendo convulsiones y teniendo una serie de eventos terribles, y eso desencadenó un efecto masivo psicogénico, muy maltratado por el gobierno, muy mal manejado, eso cogió un rumbo terrible. Los antivacunas inclusive se fueron hasta allá a ver qué pasaba, van abogados a prometerle demandas por $1 millón a la compañía de vacunas. Imagínense, esa gente que vive en el pescado, que le dijeran que iban a hacer una demanda. Entonces se formó un problema muy grave en Colombia y la vacunación cayó al 6%, o sea, del 90 y tanto por ciento al 6%, y de eso nunca nos recuperamos. Colombia nunca se recuperó. Ahorita en algunas partes de Colombia llegamos al 60%, pero en promedio es 40%, y para segundas dosis con un esfuerzo muy grande llega al 30%. Grupos antivacunas, el ejemplo es Colombia, ¿cierto? Pero usted puede tener grupos antivacunas en Japón, en España, en todos los países del mundo hay antivacunas que cada vez se han quedado con menos piso, porque cada vez se ha demostrado que la vacuna primero sí sirve, ¿sí? Que era el primer caballito de batalla, ¿no? Que la vacuna no sirve, no previene el cáncer, eso es a muy largo plazo, eso no es cierto. Y segundo, de los eventos adversos que producía la vacuna en cuanto a enfermedades autoinmunes, que el síndrome de Asia o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues obviamente se ha quedado sin peso porque nada de eso está pasando.
Exacto, entonces muchos de los argumentos de los antivacunas son los catalogados como mitos ahora, ¿no? Como mitos o falta de verdad. Muy bien, doctor Gerardo me dice, ¿qué factores nutricionales podrían condicionar que el progreso de la infección del papilomavirus hacia oncogénesis? ¿Y qué déficit alimentario o vitamínico o dietario predispone? No, eso de los suplementos vitamínicos, eso en verdad está sobreestimado y está mencionado en muchos estudios de que no, mientras se mantiene una dieta adecuada, va a tener una inmunidad adecuada y el virus va a estar. Si hay una infección, el virus está controlado, eso va a ser suficiente. Lo que pasa es que en algunos casos vemos que pacientes tienen problemas de malnutrición, mala absorción de fondo, o sea, hay enfermedades no solamente porque deja de comer, o sea, que tienen una mala alimentación por problemas económicos o problemas metabólicos o algún tipo de problema que afecte la alimentación normal de una persona. Eso sí, pero una dieta muy rigurosa y una persona que quiere bajar de peso también puede. Ahora, hay otros factores, incluso el mismo estrés, ansiedad, produce una caída de la inmunidad, o medicamentos. Hay enfermedades que necesitan tratamientos inmunosupresivos y eso también va a disminuir la inmunidad y va a facilitar que el virus empiece a crecer más. Y la enfermedad de fondo, ya sabemos que es el HIV, que también puede afectar la inmunidad. O sea, cuando hablamos de problemas nutricionales, hay un tipo de factores para que haya un problema nutricional, mientras se tenga una buena dieta balanceada es suficiente. Cuando pone como factor responsable al uso de anticonceptivos orales de uso prolongado, ¿a qué tiempo se refiere? Y algún combinado preferente, pregunta. No, eso debe saber también de hace años atrás, que en verdad debería empezarse a debatir un poco más, sigue siendo mencionado. Pero acuérdense que antiguamente las dosis de hormonales en los anticonceptivos era diferente a las dosis que se tiene ahora. Ahora, los estudios son controversiales, lo que pasa es que aún se sigue mencionando allí. Nuevamente hay que sopesar el tipo de beneficio, ¿no? Con todas las capacidades que tenemos ahora de hacer un buen tamizaje, de hacer una detección del virus y ver qué pacientes están en riesgo de desarrollar cáncer, obviamente estas intervenciones como un método anticonceptivo hormonal sobrepasa el riesgo que conlleva, ¿no? No significa que va a desarrollar una neoplasia simplemente porque empieza a tomar el anticonceptivo 1 o 2 años. Eso no es así. Se menciona que aumenta ligeramente el riesgo, pero esos son estudios activos y con dosis diferentes a las que se usan ahora. Lamentablemente sigue ahí en la literatura de mencionar. Sí. Como acotación del estudio que se hizo acá en Lima, caso control fueron de María Auxiliadora y en los casos del INE. Después de la depuración matemática por la presencia de la infección por virus del torero, solo quedaron con factores de riesgo anticonceptivos orales de uso prolongado y tabaquismo. El tabaquismo también puede efecto directo en la mucosidad, ¿no? De algunos aceites son congénitos. Exacto. A ver, vacunación en varones, desde el punto de vista de salud pública en países como Perú, como pueblos latinoamericanos de medianos o bajos ingresos, ¿recomendarían vacunar a los niños? Hoy en día sí, Carlos, porque hoy en día se preconiza una vacuna de género neutro, ¿no? Es decir, no mira si son niños o niñas o algún otro género que la padezca. ¿Por qué razón? Porque hay una inequidad si usted no le pone una vacuna a un varón que probablemente usted no sabe si va a ser heterosexual o va a ser homosexual o bisexual o lo que sea. Y la vacuna, lo que se ha visto es que en el hombre la mayor efectividad está antes de los 26 años.
Entonces, usted no va a vacunar a adultos de 30 o 35, pero podría vacunar a una mujer. Pero desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Si yo soy ministro de salud de un país que no tiene mucho dinero y estoy tratando de evitar el cáncer de cuello del útero, para evitar cáncer de cuello del útero, ¿ponemos recursos para vacunar a los niños o los varones? ¿O prefiero pasar mi cobertura a las niñas? No, yo estoy esperanzado en que de las dos vacunas que iban a ponerse a las niñas, una se la ponen a los niños y que quedan una y una, pero que sí se vacunen, porque desde el punto de vista de salud pública usted tiene razón, es vacunar mujeres, porque es de las que hay que proteger, y que si se vacunan más del 80% del efecto rebaño va a hacer que se disminuya notoriamente la transmisibilidad de la infección y las lesiones de alto grado. Pero esa no va a ser la realidad, no vamos a llegar al 80% de vacunación. Entonces, vacunemos lo que podamos vacunar. Ya, bueno, sí, la prioridad es mujeres porque el riesgo de cáncer, el riesgo congénito con cáncer cervical es mucho mayor que en varones, no hay duda. Pero incluso cuando se ha tenido vacunación en mujeres y no se llega a una cobertura, como mencionó Carlos, en algunas poblaciones 60% de cobertura 70%, al vacunar varones eso impacta también en una disminución significativa en el riesgo de las mujeres. O sea, ya se ha probado que al vacunar varones protege aún más a la población femenina de ese país, ¿no? Sí, pero si yo no tengo mucho dinero y distraigo mis recursos escasos, no voy a cobertura niñas. Yo preferiría concentrar mi dinero y mis recursos en una cobertura de las niñas primero. Bueno, eso no se reduce, ¿no? Sí, eso no se reduce. Si no hay dinero, alcanzará para las niñas. Si tenemos la potestad de aumentar recursos y vacunar niños, tiene un beneficio adicional. Un breve comentario sobre vacunas terapéuticas, pero muy breve, por favor. Bueno, se está trabajando mucho, pero no hay ninguna todavía que no. Se está trabajando mucho con inversión grande en relación a la vacuna terapéutica. Todavía no existe una. Pero la tranquilidad para decir voy a vacunar con esta vacuna y espero, todavía no. ¿Y plazo aproximado es difícil decir? No, siempre se dice cada unos 5 años, pero eso lo escuché hace 10 años. Seguimos hablando de lo mismo. Bien. Pues dice, ¿cómo se realiza la tipificación del pH en varones? Bueno, eso es una pregunta que es muy interesante y que hay que tomarla con pinzas, yo digo, porque cada vez que una mujer sale positiva en el VPH, automáticamente empiezan a buscar que quizás fue el varón el que se infectó. Para detectar el virus del papiloma en el varón es un poquito más complejo porque el material, la manera de obtener la muestra y ver la opinión no es tan rico como en las mujeres. Aparte, no hay actualmente no hay ninguna prueba que esté aprobada para uso en varones. Se usa de manera, como se puede decir, en investigación, out of label, como le llaman, o sea, fuera de la recomendación se usa, pero no hay ninguna prueba aprobada. Yo diría que la tipificación sí se podría hacer alguna prueba, pero los resultados hay que tomarlos muy cuidadosamente con pinzas, ¿no? Si están buscando cuál fue el origen de la infección de una mujer, yo diría mejor me empiezan a buscar por ahí porque eso puede crear algunos problemas, porque es difícil detectar en varones, así era y así era el que. Exacto. Ese es el problema, que así era sido el otro que la permite, probablemente la prueba diagnóstica no la va a cubrir. Y se le vuelve un problema familiar cuando uno está enfrente de la pareja, porque va a decir yo no tengo nada y mi mujer es la que lo tiene. Entonces en la consulta hay que descontextualizar la sexualidad del tema del PPH, porque no se le vuelve a uno un conflicto porque la señora siempre pregunta eso que dice el doctor Santos. Dice, pero bueno, ¿por qué no se le hace a mi marido la prueba para ver si él lo tiene y él fue el que me lo pasó? La respuesta, señora, para eso no hay pruebas específicas, porque
es muy difícil encontrarlo en el hombre como tal. Si no, se le vuelve a uno un problema, o sea, los que estamos al día a día frente al paciente. Claro. Y así existiera una prueba sumamente sencilla para detectar un hombre, puede ser que el hombre lleve un virus. Pero tampoco tiene un beneficio. ¿Cuál sería el mejor momento para vacunar a una paciente portadora de lesión de alto grado que va a ser sometida o ya fue sometida a tratamiento? ¿Antes del tratamiento, antes del cuadro líquido o después? En el último congreso del virus algo se decía de que vacunar antes quizá tenía ventaja. Antes tiene ventaja. Los primeros estudios que se hicieron fue vacunando un mes después del LIP, que fue el estudio que hizo el doctor Kang. Pero realmente lo que uno debe hacer es buscar títulos protectores desde muy rápido, desde que hacen el diagnóstico y va a someter a la paciente al CON. Pero esa es una... A veces los tiempos no dan porque la mujer adulta, el cubrimiento depende del paciente, por lo menos en mi país no lo cubre nadie, lo tiene que pagar la paciente, muchas veces no lo tiene. Entonces dice, vacúnese entre el tiempo del diagnóstico hasta que se haga el coro o un mes después, que es lo ideal. Pero definitivamente para tener títulos protectores durante la cirugía que mejoren la parte inmunológica debería ser antes de la consultación. Muy bien. No sé si tienen algún comentario. Hay otras preguntas, pero van prácticamente lo que ya discutimos. ¿Tiene algún comentario final, doctor José? Hay que tener muy cuidadosos con los estudios que vienen y con los que nos quieren vender. Hay ahora medicamentos que se están ofreciendo que son como la salvación para las cremas vaginales, para erradicar el virus y esas cosas. Hay estudios y estudios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, así le presenten una publicación mostrando que el producto es una maravilla, hay que leer la publicación cuidadosamente y analizar si hay duda, contacten a los expertos, tengan cuidado en contactar al doctor Freddy, al doctor Santos o a mí, a cualquier colega que conozcan que esté enterado del tema, porque lamentablemente se están usando mucho de algunos productos que los venden como la panacea contra el virus y simplemente es un... y sobre todo porque dicen que acaban con el Ashtus y el Nicol, eso se va solo. Eso se va solo el 90% de los casos, ¿no? Entonces no existe un tratamiento efectivo para la infección viral. Se decía carragenina, por ejemplo, la carragenina, que no hay ningún tratamiento en este momento que garantice curación de la enfermedad viral, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora hay muchos artículos buscando la relación entre la vaginosis bacteriana y la progresión del VPH, que eso sí hay estudios serios y hay grandes estudios sobre cómo la persistencia de una infección y toda esta alteración del microbioma y toda esta alteración que tiene la alteración de lactobacilos sí aumenta la progresión del VPH. Entonces, antiguamente uno veía que si la paciente tenía una dosis sintomática, porque muchos pacientes tienen una vaginosis terrible y no la sienten. Y dicen, no, pues muchas veces no se trataba. Pero si la paciente tiene VPH, es importante tener una salud vaginal, es decir, tener una vagina sin una disbiosis, que es lo que se llama esto, y todo lo que se está hablando del microbioma, que eso sí mejora definitivamente, pero no con tratamientos mágicos, sino realmente tratando la patología que tenga. ¿Qué opinión tiene con respecto al gel Papilocare? Yo creo que hemos hablado un poco de esto. Hemos hablado de un artículo que ellos publican, lamentablemente. Recomiendo que tomen con pinzas todo lo que le presenten, ¿no? Ese yo creo que es una de los productos que están siendo ofrecidos y muy cuestionados en muchas partes del mundo, ¿no? En España he tenido colegas que han tenido muchos problemas aceptando. Obviamente uno lee los artículos de un artículo publicado y uno se da cuenta de algunas
Bueno, como dijo el doctor Pérez hace un ratito, sí, elimina el nitrógeno o el gas, pues eso se va solo, ¿no? O sea, eso no pasa nada. Pero siempre que hay que leer un artículo, hay que ver primero quién lo hace, ¿no? Quién lo hace, quién lo publica, cómo está diseñado y todo. Y si vemos que los autores son los mismos que trabajan para la fábrica que produce eso, entonces es un punto que hay que tener cuidado. No estoy hablando específicamente de este que han mencionado, pero cada producto que les presenten tengan mucho cuidado, no hay nada que ¿okay? Ya vamos a cerrar. Sí, efectivamente hay que tener cuidado. Por ejemplo, hubo un trabajo presentado en el Congreso que decía que probablemente una sola dosis no sea costo efectiva comparado con 2 dosis. Pero si uno ve quién era el sponsor de ese trabajo, de la compañía, entonces hay que tomarlo con pinzas. Sí. Y yo creo que entonces le agradezco mucho por su participación, por su gran aporte, doctor Carlos Pérez, doctor José Jerónimo, y también a nuestra audiencia que ha hecho, nos ha seguido con interés y que ha hecho comentarios, preguntas muy interesantes. Entonces, Felipe Sandoval, creo que le pasamos. Muchas gracias. A nombre de la sociedad, yo les doy el gobierno de agradecimiento y mi participación de haber desarrollado así un tema tan claro, excelente, un tema de mucha actualidad y que incide mucho en la salud de nuestra pacientes. Y que lamentablemente tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir insistiendo que la prevención es lo más importante de esta comunidad. Primero, también debemos directamente a hacer preguntas que hacían nuestro terminal únicamente en este charla al doctor Carlos Pérez, excelente acercación, y a nuestro moderador que igualmente ha puesto un punto importante de diálogo y de esclarecimiento de esta charla. Y a todos los que nos han seguido esta noche, les doy un agradecimiento, mi saludo y los invito a nuestra próxima reunión. Muchas gracias. Gracias a la invitación. Muy amable. Hasta luego. Adiós, gracias.